En mi caso, yo vengo de colegio privado. Y lo hice, estuve en el mismo colegio desde primaria hasta 11. El tema educativo siempre me gustó. Le agradezco a diferentes profesores que tuve, en particular uno de español, Edgar Fernández, que en paz descanse. Me motivó mucho por su forma de enseñar, el amor que le tenía a los libros y cómo los presentaba, a pesar de que sí es muy cierto que hoy en día enseñan con los mismos libros que enseñaban hace 10 15 años atrás, no los actualizan a libros que de pronto a la juventud de ahora les puedan interesar más Ujú. que leerse El Lobo Estepario de que es un excelente libro, pero de pronto para acceder a él ya se requiere tener un bagaje de literatura para verlo con mejores ojos y no verlo como un compromiso. De acuerdo. Agradezco mucho a él porque me gustó mucho la enseñanza. Otro profesor que valoro mucho y le mando un gran saludo si algún día este capítulo llega a ojos de él, Diego Bonilla, un profesor de biología que más allá de lo que enseñaba, era la forma como hablaba, como lo decía, se sentía esa pasión, esa energía. No me quiero centrar tanto en qué decía, sino cómo lo decía, La esa pasión. energía, cómo transmitía el conocimiento, me pareció, creo que fueron dos pilares importantes para mí, para que hasta la fecha me guste mucho la educación y la enseñanza y pienso, le dedico minutos de mi vida a pensar la enseñanza, un gran proyecto de vida que tengo y le he compartido a algunos amigos actualmente es cómo uno hace para enseñarle a alguien que esté equivocado. Es una pregunta que le dedico tiempo y sé que la respuesta debe estar en una forma de enseñanza adecuada, educar adecuadamente, porque cuando una persona se equivoca o es obtusa respecto a algo, se va a justificar y en vez de enseñarle vas a o remarcarle más su postura o hacer que se aleje de ti y no quiera saber. Ujú. Entonces es algo que, que me hace pensar, pero no me quiero ir por ahí, quiero con mi educación eso. También tuve profesores normales como todos, el profesor que uno veía que simplemente iba a cumplir el horario, aprendiera o no aprendiera, él tenía que hacer lo suyo, dejaba su tarea, ese profesor a veces o no aparecía, hagan un taller y chao, y ese era un profesor que no creía que era el chévere, el bacano, el que no venía a volverse un obstáculo para uno, porque ese era el enfoque que uno tenía. La enseñanza o la educación que uno veía en esa época, la educación que uno veía era un obstáculo para los gustos reales de uno. Uno creía que no, mi vida no es esto que estamos viendo aquí, sino llegar a la casa a verme los Power Rangers, a verme Dragon Ball Z, y no le daba valor a eso. Entonces el profesor que le dejaba tareas a uno, que lo motivaba a que uno de pronto se metiera más de lleno en lo que estaban estudiando, a ser el profesor Cansot. Y el que era muy estricto, no, ese es el cuchilla. Eh, y sí, también tuve eso, había un profesor que, que fue muy difícil, que fue el que nos enseñó matemáticas en una época, le teníamos un apodo, pues como a todos los profesores, no lo voy a decir aquí para no incentivar la burla a los profesores, No, sí, hay que pero respetar a los docentes. sí hay que respetar porque es Es una una labor profesión. muy difícil y todos en algún momento de nuestras vidas somos docentes de alguien, No, de una forma u otra. y que es una labor de vocación, ¿no? Yo también tuve unos Y, docentes y muy eso, buenos y y valiosos eso, para mi vida. eso es muy importante lo que acabas de decir. Con el tiempo aprendí que muchos profesores no son de vocación. Hacen porque les toca, porque era en lo que había trabajo y eso se ve reflejado en el tipo de estudiante De enseñanza. sí, en el tipo de enseñanza y el tipo de estudiante que forma. Un Ujú. profesor, muchos estudiantes, no es que hay que aprender eso para pasar el tema. Entonces yo aprendí, bueno, lo aprendí mucho más adelante. En la primaria tuve eso, me gustó la educación y ganaba aprobación si me iba bien. De mis papás aprendí de que si yo sacaba buenas notas, entonces tenía atención. Y tuve un enfoque equivocado sobre la educación, de que había que irle bien, no por el hecho de que yo quiero adquirir un conocimiento nuevo, sino por el hecho que yo quiero tener una nota buena para que me premien. Para que no haya juguete. Para que, bueno, sí, para que no nos castigaran, juguete, juguete y nos dieran juguete venteado. Pero bueno, no lo enfocaba por eso, porque yo sabía que me iba a ir bien, pero yo quería era que me fuera muy bien para que me felicitaran, para que me reconocieran como una persona estudiosa. Y así viví
y mi educación él lo conoció un buen estudiante, Ya. en el hecho de que sacaba buenas notas. Yo también fui una buena estudiante, Y pero eso- tuve muy pocos amigos en el colegio. Y eso lo apliqué como hasta noveno, hasta que llegué a décimo y once, que ya cerca de terminar, y como que me agoté, dije, ay no, siempre uno de El buen bueno. estudiante termina siendo el cansón, el que nadie quiere, el que excluyen, porque es el único que sí pide la tarea, el único que viene, lo hace todo, entonces, que qué flojera. Y en décimo once dije, ay no, me cansé de esto y empecé a juntarme con los indisciplinados, con los que no seguían la normatividad, no que fueran, y eso lo aprendí con el tiempo, no es que fueran malos estudiantes, por Ya. muchos de ellos actualmente son amigos míos y son gente muy, muy, muy capaz, muy inteligente, y tienen vidas realizadas muy interesantes. Pero en esa época pues eran los catalogados como los indisciplinados porque estaban en contra del estándar. Inclusive nosotros tuvimos un compañero, una historia así, que nos motivó, nos incentivó a todos a que en el colegio se hacían votaciones por un personero. El personero era la persona que prometía a los salones que iba a cumplir Como el presidente unas del cosas colegio. así y tenía ciertos privilegios, iba a reuniones, podía ir a la sala de profesores entonces se postulaban personas que tenían de pronto la vocación o la intención de que esto me da privilegios que a los demás no. Y este compañero que les digo nos motivó a todos debido a que las propuestas de los personeros eran muy realizables. Bueno, en esa época uno no lo sabía. Unos prometían poner piscina, otros prometían diferentes comidas gratis. Una piscina del colegio. Y entonces nos motivó a todos. Y una piscina del colegio, y que nos decían que nos podíamos tirar del segundo piso a la piscina. Y no, todos no fue, puchica. Y uno lo cree. Este compañero nos motivó a que votáramos en blanco todo el salón. Fue un experimento, bueno, ahora lo veo como un experimento muy interesante porque todos votamos en blanco. ¿Y qué hizo la autoridad o la directiva? Buscar quién había sido el incitador, exponerlo a los demás y castigarlo para que nadie más volviera a seguir su ejemplo. Eso me recuerda al libro de José Saramago. Exactamente, hay un libro de José Saramago que se llama Ensayos sobre la ceguera. No, sí, ese es el de la ceguera. No, el primero es el de la ceguera, no, De la Ensayos lucidez. sobre la lucidez, donde cuál en una lucidez, población, este mismo experimento se extrapola a toda una ciudad. Una ciudad. Y como él estaba ante esta iniciativa, lo que hace es buscar al culpable, exponerlo y castigarlo en público para que nadie más cometa nuevamente esa. Pero no se cuestionan, y es el ejercicio que me queda ahora, no se cuestionaron qué había de malo en el sistema para que alguien se motivara a que todos votáramos en blanco. O sea, la autoridad, en pro de no perder su status quo, prefiere perpetuar un mal sistema. Podría yo sacar esa conclusión. Es que ahí viene la pregunta. ¿Qué pasa en nuestro sistema educativo? O sea, ¿es tan bueno? O sea, realmente tenemos un buen sistema educativo. Y ahí estamos formando buenos profesionales. Ahí va la siguiente pregunta. Bueno, luego, pero termino la historia. Entonces, la historia ya ahí terminé mi bachillerato y tuve un primer golpe de realidad. Bueno, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? ¿Yo qué voy a hacer con mi vida? ¿A qué me voy a dedicar? Yo tenía mucho miedo porque que a ti te vaya bien en las clases no quiere decir que sepas qué vas a hacer. A mí me iba bien porque yo seguía persiguiendo este ideal de que quería llamar la atención, quería ser reconocido por los demás, por mis padres, pero no sabía yo qué quería dedicarme. Y recuerdo mucho que yo estudié química y había hablado con una profesora de química, a mí me iba bien en química. Y recuerdo que un día hablando con ella yo vi que estaba en un tema alcanos, alquenos, y me sorprendía mucho ver cómo ella hacía para aprenderse el nombre de todo eso. Y yo, venga, ¿usted cómo se aprende eso? Y ella me dijo, no, pues si usted quiere saber, estudie química. Profesora Yasmín, un gran saludo. Es esa frase, o sea, me pegué de algo, estaba tan perdido en qué quería hacer con mi vida, que me pegué de esa frase para tomar una decisión de, bueno, voy a ser químico porque me llamó la atención, fue lo único que se me ocurrió en el momento y me encaminé por eso. Me encaminé por eso y
y terminé mi carrera profesional por diferentes baches de vida, di vueltas, perdí oportunidades, pero lo que quiero dejar es que ya en mi educación superior yo fui becado parte de mi carrera por mis notas, nuevamente se repetía, me iba bien, pero no encontraba el sentido de, bueno, yo estoy estudiando esto, ¿por qué? ¿Para qué me sirve? ¿Por qué yo qué voy a hacer con este conocimiento? Yo estoy aprendiendo estos términos, pero y viví así casi hasta acabar la carrera y terminé y No me le tocó hacer encontrabas las prácticas. aplicación. No le encontré una aplicación, no le encontré una utilidad de por qué. Pues sí, solo me iba bien, eso era lo que me motivaba, pero hasta que cuando me tocó hacer prácticas profesionales, que es un requisito que tengo que hacer en varias carreras cuando ya vas a acabar, tuve la oportunidad de conocer una persona que era químico formado, muy bueno para mi opinión, y esa persona vivía la química en todo momento, todo lo que hacía lo explicaba con química, todo lo que, y me gustó tanto lo que decía, como lo decía, que le empecé a encontrar sentido y dije, ah, esto es química, así es que todos estos conceptos que veía lado, así es que se aplican, así es que se usa ahí, en ese punto, imagínate todo el camino, hasta que fui a terminar, pude darle ese sentido.